Que Dios le bendiga una vez más. Estamos por aquí. Lo invitamos a que venga y escuche nuestro mensaje. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. La paz y el amor de Dios lo esté amparando de una forma muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de Orfa, Ruth y Noemí, que eran mujeres parientes y eran mujeres también patriarcas, mujeres que vienen de la tradición judía de nuestros ancestros, como Abraham, Jacob, Isaac y todos esos patriarcas. Ruth es una Orfa y Ruth y Noemí eran unas mujeres judías que residían en Belén de Judá. En Belén de Judá, donde existían los efrauteos, gente que eran acogedores, gente trabajadores, campesinos trabajadores, gente que emigraban de otra parte a esa ciudad y se acogían muy bien a lo que era aquella ciudad de donde vivían los efrauteos. Dice que Orfa era judía, según la tradición de Abraham, de sus ancestros, de sus padres, venía. Y de ahí sale el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo a la vez. Y en Belén había mucha necesidad de pan y emigraban a otros campos de Moab. Allí Orfa y Ruth y Noemí tenían un encuentro con Dios y tenían experiencias grandes sobrenaturales. Dice la Biblia que allí había muchas orfandad económica y pobreza extrema. Había mucha orfandad económica y pobreza eterna. Pobreza eterna había mucha. Eterna no, extremas. Pobreza extrema había muchas, porque había mucha orfandad y había necesidad de pan. Y ellos tenían que emigrar a otros campos de Moab a recoger espiga a Boz, un jefe, un mayordomo que tenía muchos campos, y allí residen ella estar. Pero Ruth, Orfa y Noemí no son de Moab, son de Belén, de Judá, de donde son los efrauteos, que eran gente campesinas, gente buen acogedor, gente que le gustaban sembrar, gente que le gustaban trabajar, gente bien acogedor. Y había mucha orfandad económica y pobreza extrema. Y dice que allí Orfa, Ruth y Noemí tuvieron un encuentro con Dios y tenían grandes experiencias sobrenaturales, a pesar de que había mucha necesidad de pan y tenían que emigrar a otra ciudad. Orfa significa cristiandad. Orfa significa cristiandad o un nuevo nacimiento. Significa Orfa, nacer de nuevo, porque era una mujer judía y venía de sus ancestros, de sus padres, de Abraham y Jacob. Venía de Abraham y Jacob, gente patriarca que eran los padres de la fe. Y como ella era judía, de ahí sale el Mesías también, nuestro Señor Jesucristo, porque era una judía que residía allí y Dios la bendijo y la prosperó hasta el extremo. ¿Qué significa Orfa? Orfa significa cristiandad o nuevo nacimiento, que quiere decir nacer de nuevo. Es decir, que de ahí nació el Mesías, de ese pueblo judío que residía de ahí. Y no tanto de ella, porque ella viene de su tradición, de sus ancestros, de Abraham, que era su padre, Isaac y Jacob. No padres carnales, sino eran padres espirituales de la fe. De ahí salen porque era una mujer judía y venía de un pueblo judío. Y de ahí sale el Mesías. Por eso Orfa significa cristiandad o nuevo nacimiento o nacer de nuevo, porque de ahí nacemos todo. De ahí nacemos todo y de ahí nace el Mesías también. ¿Qué quiere decir cristiandad? Nacer de nuevo o ser o de ahí se infundió el cristianismo. Se fundió el cristianismo. Orfa creía en la casa paterna de sus padres o de sus ancestros, creía en su tradición, costumbre, y en aquel día nos dice la Biblia
que había duelo de luto por el fallecimiento del esposo de Noemí. Y dice que la escritura que ellas consentían en la muerte de Elimelech, que era el esposo de Noemí. Elimelech era el esposo de Noemí y consentía en su muerte. Dice que ellas tres consentían en su muerte y lloraban tristemente y amargamente. Lloraban. Dice por la muerte de Elimelech, lloraban tristemente y amargamente. Lloraban por la muerte de Elimelech. Entonces, como Orfa creía en su tradición y creías en las casas paternas de sus padres, su costumbre, obvio que decimos que Orfa significa cristiandad, nuevo nacimiento, nacer de nuevo, de ahí nacemos todos, obvio. Entonces, como Orfa creía en la casa paterna de sus padres, su tradición, su costumbre, en aquellos días fallece Elimelech, fallece en aquellos días y se le hace luto de duelo, por ese fallecimiento, y dice que se entristecieron su alma y se amargaron, tristemente se amargaron, y le condolió el alma y consentía en la muerte de Elimelech, porque era el esposo de Noemí, y dice la escritura que lloraron amargamente, hicieron luto de duelos, se vistieron de ceniza, se vistieron de ceniza, porque aquella costumbre se vistieron de ceniza y se tiraron en silicio por 9 días, según la costumbre, la tradición de ellos. Esos nuevos días de luto de duelo se hace por 9 días, según aquellas tradiciones y aquella costumbre. No se le hacía un culto a la vez, no. En sus tradiciones ellos creían en el duelo de ceniza y en su luto por 9 días consecutivos, tirado en el piso y revestido de ceniza, haciendo luto por el dolor, por el sufrimiento, y lloraban tristemente de amargura, y se contristía su alma y su espíritu a ver que Noemí estaba compungida por la muerte de su esposo, ya que estas tres mujeres dependían de Elimelech, que era un buen trabajador, era un hombre acogedor, y trabajaba en los campos recogiendo espigas, y le daba el sustento de cada día de ellos, porque había mucha necesidad de pan en Belén. Y de ahí dice la escritura que había mucha orfandad económica y pobreza extrema. Entonces se revistieron de luto y amargura por aquel día de la muerte, y se compungieron en su corazón por la muerte, porque dependían de Elimelech, y era el que traía el pan a la casa. Alabado sea Cristo. Y dice que hicieron duelo de luto y ceniza, y se tiraron de silicio por 9 días, consintiendo la muerte. Tú sabes que 9 días hay que vestirse de luto, según la tradición de ellos. Vestirse de ropa blanca, ropa negra. La blanca representa aquí la luz y la paz y la claridad, transparencia. El negro representa la oscuridad de los ojos, el apagón de los ojos, y eso representa muerte también a la vez. Y se vistieron de ceniza, de luto y duelo, y se contrahicieron por 9 días de silicio y ceniza por el luto y de duelo de Elimelech. Y Noemí se compagieron, y dice que había mucha necesidad de pan en Belén. Y dice que emigraron a otros campos después de la muerte, y después de los 9 días migraron a otros campos de Moab, y allí tienen un encuentro con Dios. Orfa y Ruth y Noemí tienen un encuentro con Dios y tienen grandes experiencias sobrenaturales, y allí hicieron muchos amigos, se encontraron con muchos amigos, porque era un pueblito acogedor, era un pueblito que había mucha humildad y había mucha sencillez a la vez. Y a veces las pequeñeces de los pueblitos nos llena de satisfacción, porque están llenos de humildad y sencillez a la vez. Y dice la escritura que llegaron a aquel pueblo de Moab, y dice que allí consiguieron trabajo, buscaron una tarea de trabajo para cual sostenerse en su vida diaria. Y nos dice que ellas eran efrateos de pueblas. Noemí, Orfa, Ruth y Noemí eran efrateos de pueblas, de un pueblito campesino de Belén de Judá, y de los campos de Moab fueron y habitaron allí,
y allí estaban sus parientas, Orfa, y envió a Ruth y a Noemí a subir al campo del monte de Moab, a hacer penitencia y ayuno y oración, y a vivir esa experiencia mística que todos queremos vivir, a vivir esa experiencia mística que todos queremos vivir. Esperaban un día de trabajo cuando le daban libres, subieron al campo del monte de Moab y subieron allí a tener experiencia mística, sobrenatural, ayunar, a orar y hacer un sinnúmero de cosas. Y dice la Escritura que cuando ellas subieron allí, tuvieron un encuentro con Dios. Sus parientas tuvieron un encuentro con Dios. Y eran de los efrauteos de Belén de Judá, de Puebla, de un pueblito campesino de Belén. Pero ya ellas no están en Belén, ya ellas están en Moab. Y subieron al monte a orar, ayunar y hacer penitencia al Señor. Dice la Escritura que en ese ayuno y esa oración y en esa experiencia que tienen y ese encuentro con Dios, dice la Biblia, y luego dijo Orfa, dice la Biblia, y luego dijo Orfa, cogemos una hacha y cortemos leño y madera y descendemos del campo de los efrauteos de Belén de Judá y construyamos 3 en Ramá, unas para mí y las otras para hacer casa espiritual de restido, para la oración y para ayunar, y para la necesidad de Puebla y sus campos, para la necesidad de Puebla y sus campos. Dice que Orfa le dijo a ella, cojamos una hacha, cortemos leños y madera, y descendamos de Puebla, del campos, a los efrauteos de Belén de Judá. Descendamos de ahí y vamos a los efrauteos de Belén de Judá y construyamos 3 enramadas, quizá una para Orfa y la otra para hacer casas espirituales, para ello ayunar, orar, y para la necesidad de Pueblas, de los campos, de sus campos. Para ella ayudar hicieron 3 ramadas. 3 ramadas, ¿para qué? Para el servicio de la obra del Señor, que nunca se va a parar. Y a donde, dice la Escritura, que a donde hay 2 o 3 en su nombre, Dios está ahí. Hicieron 3 ramadas, y a donde hay 2 o 3 en su nombre, Dios está ahí. Y eran 3, ya eran 3. Es decir, para el servicio de la obra de Dios y casa espiritual, de ayuno y oración. Ahí está la clave. Esa enramada era para que Dios more en su casa. Esa enramada era para que Dios venga y more en su casa. Y las otras 2 casas espirituales de retiros era para la necesidad de la oración, el ayuno, y para la necesidad de su pueblo y de su campo, para que la fe se meta sobre todo el campo de Moab y Belén. Era decir, para que la obra de Dios se siga expandiendo, que eso es lo que queremos, la obra del Señor se sigue expandiendo, y eso es lo que queremos, porque ya en Belén y en Moab había muchas necesidades, en esos campos había muchas necesidades, y por eso es que Orfa, su significado es cristiandad, y quiere decir nuevo nacimiento, es decir, nacer de nuevo. De Orfa nacieron un pueblo judío, y de ahí viene el Mesías, y vinimos nosotros como descendencia de Mesías. Es decir, que esta mujer era una mujer patriarca, guerreras. Orfa era una mujer patriarca, guerrera, que tenía esa caridad de fe acogedora que a todos nos agrade, a todos nos gusta, y que es parte del servicio de Dios. Y una de las cosas es hacerle casa de retiro espiritual al Señor. Cuando hacemos casa de retiro espiritual al Señor, el Espíritu Santo del Señor se derrama por todo nuestro pueblo y por todos nuestros campos. Se derrama, porque lo primordial que Dios quiere es que el pueblo de Israel reciba a Dios como Salvador de Él en su corazón. Que reciban a Dios como Salvador de Él en su corazón. Alabado sea el Señor. Y dice la Escritura que luego Orfa cogió una hacha y cortaron leño y madera y descendieron de los campos, y fueron a los efrauteos de Belén de Judá. Fueron a los efrauteos de Belén de Judá. ¿A qué? A meterles el evangelio y a comisionar el reino del Señor se ha acercado. A meterle el reino y decirle que el reino del Señor se ha acercado. Ha venido a nosotros. Vengan,
moradores de Moab y Eufrateo, vengan a la casa del Señor que tiene reservada para ustedes. Eso es lo que es el cristianismo. Hicieron allí, construyeron ellos cuando descendieron del campo con maredas y leños, descendieron del campo y fueron a los Eufrateos de Belén de Judá, construyeron tres enramadas, una para la casa del Señor y las dos para casas espirituales de oración, de servicio. ¿Para qué? Para que Dios venga a morar en su casa. Y ahí hay un principio, cuando llamamos a Dios que venga a morar en nuestra propia casa. Puebla, aquí, que era Moab, un campo de Moab, se sintió acogedormente porque esta mujer decidida, estas tres mujeres decididas, decidieron meter el cristianismo y el evangelio por toda esa aldea y campos vecinos y por el camino de Belén. Orfa era la patriarca y Ruth la moabita y Noemí era su parienta y estaban dedicadas y puestas a la obra y el servicio de Dios y trabajar en la obra de Dios y también trabajar en trabajo secular. Recogían espiga en los campos de Boz el moabito, y eran segadores, y cuando llegaban la era de la siega, iban a los campos de Moab y segaban. Es decir, que aparte de que el Señor la llama y la coge, no dice el Señor que no estaba llamada primeramente a tiempo completo, nada más Orfa estaba llamada a tiempo completo, pero las otras dos se fajaban, Ruth y Noemí. Si tú te fijas que Ruth y Noemí recogen espiga en el campo de Boz, el moabito, recogen espiga, dice la escritura que allí Ruth, una de las dos, se consiguieron el jefe, a Boz se consiguieron el jefe como esposo, porque Dios depositó gracia sobre ella. Y cuando tú ayunas y oras y te lavas las caras y te unge con aceite, tu rostro se embellece. Es decir, que la luz divina del Señor estaba en la vida de Ruth y fue embellecida su rostro por la presencia divina de la luz del Espíritu Santo, y le cayó en gracia el jefe a Boz, y tuvieron un noviazgos muy bueno y sencillo. Pero a pesar de que el Señor le había llamado a Orfa a tiempo completo, que era la patriarca, dice la escritura que ella también trabajaba. No era que no trabajaban porque había necesidad de pan, habían y eran emigrantes, tenían que trabajar para sustentarse una a otra, para que tengan su sustento una a otra, y había mucha orfandad económica en aquel, y hay pobreza extrema en aquel campo y en aquellos pueblos y en aquel pueblo. Y dice la escritura que allí se consiguieron un esposo llamado Boz, el jefe de todo. Ahí Dios depositó gracia sobre la vida de ella, y el aceite divino de la presencia del Espíritu Santo se derramó en la vida de ella, a tal extremo que le cayó en gracia al jefe, y llegó a tener compatibilidad con el jefe. Se entendieron, trataron y luego se casaron. Y dice que Dios puso gracia sobre la vida de ella. Pero Orfa era la patriarca y Ruth la moabita y Noemí eran sus parientes. Estaban dedicadas a la obra de Dios y al servicio a la vez, pero también trabajaban, obvio. También trabajaban. Y dice las escrituras que Boz era el moabito, y eran ellas también segadores, y cuando llegó la era de la siega, iban al campo de Moab y segaban. La palabra siega aquí es el tiempo de la zafra, la palabra siega aquí es el tiempo de la zafra, el tiempo de que ya los frutos han reverdecido en el campo y ya llegó la hora de cortarlos y segarlos. Eso significa segar, recoger los granos y echarlos en bolsa o en saco, como decimos aquí en dominicano, y segaban, y ahí le daban una buena dramas. Un drama era el peso de aquella época que se le daban para que puedan ser sustentados ellos. Y dice que Boz tenía compasión de los segadores y los extranjeros, y Dios anda buscando obrero a su miel. El Señor anda buscando obrero a su miel.
y para que roguemos al Señor de la mies a que envíe obrero a su mies. Debemos pedirle al Señor. El Señor anda buscando obrero a su mies y debemos rogarle al Señor de las mies que mande obrero a su mies, a que recojan, que llegado el día de la siega y la siega está a punto de reverdecer. El Señor quiere gente a que venga el Señor. La siega aquí no quiere decir nada más campo, quiere decir también la evangelización, quiere decir la misión, quiere decir ser pregonero de la fe, de justicia del Señor, ese pregonero de justicia, de paz y de amor a los demás. Eso también quiere decir ciega en un término griegos, pero también eso se le daba a un término también latín, en un término medio campesinado, que es un término latín de lo que usaban los tiempos antiguos, hablaban ese término así, como medio acampesinado. Llegó el día de la siega y así se hablaba, pero nada más no quiere decir nada más recoger espiga, sino también comisionar el evangelio de la fe, comisionar el evangelio de la fe. El Señor anda buscando obrero a su mies. Anda buscando obrero a su mies y quiere que vengan obreros a su mies. El Señor dice: envía obrero a mi mies, a mis campos, a segar, a que sean segadores. También el Señor envía gente, segadores a su iglesia, que venga a segar, a comisionar la misión del evangelio de la fe, que somos nosotros que debemos, como lo hizo Orfa, lo hizo Ruth y lo hizo Noemí, su parienta. Dice la escritura, y Dios nunca desamparó a Orfa y a su parienta, sino la cuidó y la llenó de fe. La llenó de fe y amor externo. La una y a la otra siempre se decían, hasta a tal punto de decir, Ruth le dijo a la Orfa: no digas que te deje, porque ya Ruth se querían dividir y Dios no quiso que se dividieran. Se querían dividir, Dios no quiso que se dividieran, Dios no quiso eso. Y dice la escritura que Ruth le dijo a Orfa: no digas que te deje sola, porque a donde quieras que tú vayas, yo iré, y a donde quieras que tú vivas, yo viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, y donde quiera que te entierren a ti, a mí también me entierre. Wow, tremenda palabra, wow, poderosa. Dice la escritura que Dios nunca desamparó a Orfa y a su parienta, sino las cuidó Dios las cuidó y la llenó de fe y amor eterno. La una y a la otra siempre se decían, a tal punto se decían, Ruth le decía: no diga que te deje aquí, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú vivieras, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, y donde quiera que te entierren a ti, a mí también me enterrarán. Es decir, que tenían un amor colapsado de unidad, de separación. ¿Por qué? Porque vivieron una vida de pobreza, de necesidad de pan, y emigraron a otra ciudad. Estaban aligadas, esas mujeres estaban aligadas las unas a la otra, porque emigraron de Belén a Moab, a un campo de Moab. Emigraron desde su juventud y le sirvieron al Señor y tuvieron un encuentro con el Señor. ¿Cómo se van a dividir? No se iban a dividir nunca. ¿Por qué? Se colapsaron, se unieron hasta el extremo que Dios la unió para que a donde ella esté ella. A donde Dios esté, también esté en ellos. Que a donde ella muera, también muera. Y donde ella viva, también viva. Esas mujeres se vivieron una vida colapsada al Señor. Pero el Señor la cuidó siempre y no la desamparó. A Orfa como patriarca no la desamparó, sino la cuidó. Y eso quiere ser Dios contigo hoy, que no te quiere desamparar, sino te quiere cuidar. Dios le bendiga, Dios le guarde, y la paz y la misericordia del Señor sea contigo.